Shalom para todos. Yahweh Elohim les bendiga a todos. En este Shabbat de Shekinah veremos el tema el oscuro secreto del Estado de Israel y el eclipse penumbral del 28 de octubre. Comencemos leyendo el verso introductorio. Revelaciones 3:9 nos dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Ashatán a los que dicen ser Yaudín y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La historia del Estado de Israel es una historia basada en el dinero, en el poder y la dominación mundial. No creas que el Estado de Israel es el pueblo del Creador Yahweh Elohim. Detrás de la creación del Estado de Israel hay un trasfondo muy oscuro. Su historia se remonta al siglo XVIII y vamos a examinar detalles interesantes en cada periodo de tiempo. Comencemos en la siguiente fecha, año 1743 a 1798. En este periodo aparece la historia de la familia Rothschild. Nace en Frankfurt, Alemania, un judío ashkenazi de nombre Moisés Bauer, que era un prestamista de dinero y propietario de una empresa de contabilidad. Este prestamista tenía un hijo llamado Mayer Bauer. El padre de este prestamista coloca un cartel rojo sobre la puerta de su oficina contable. Este hombre sabía muy bien lo que estaba haciendo. Este signo que él coloca en aquel momento era un hexagrama rojo que numéricamente traduce al número 666. Este hexagrama del diablo va a jugar un papel importante a la hora de la creación del Estado de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. Continuemos con la historia. En 1760, unos años más tarde, muere Moisés Bauer y su hijo Mayer se convierte en un gran hombre de negocios y decide cambiar su apellido. Ya no iba a llamarse Bauer, sino ahora iba a llamarse Rothschild, y eligió este apellido porque Rothschild en alemán significa lo siguiente: Roth significa rojo y Schild significa escudo o señal. Quiero que comprendas la importancia de los símbolos. Quizá para ti que no conoces los símbolos satánicos, los signos o símbolos no sean importantes, pero para Mayer, ahora llamado Mayer Rothschild, los símbolos eran importantísimos. Él ya había participado seguramente de rituales satánicos. Su padre lo había influenciado y tenía muy en claro qué es lo que perseguía. Conocía perfectamente los pactos establecidos. Tenía muy en claro el plan que se había orquestado desde hace milenios, pero que ellos, por alguna razón, fueron elegidos por Ashatán para llevarlo a cabo. Un plan, como veremos, vendría a ser de gobierno y dominación mundial. Para facilitarte la comprensión, echemos un vistazo al hexagrama. Si tú miras a tu alrededor, verás que este hexagrama se encuentra en muchos monumentos de tu país. Lo tienes incluso en el billete de $1, en el sombrero del Papa, lo tienes en la bandera del Estado de Israel, lo tienes en todos lados, pero la gente no se da cuenta. ¿Qué hay detrás de este símbolo? ¿Por qué lo pusieron en la bandera del Estado de Israel? Regresemos a la historia. En la década del año 1760, el padre de Mayer Rothschild se asocia con una de las casas más ricas de Europa, la casa del príncipe Guillermo IX. Esta casa se había hecho rico, alquilando soldados a países extranjeros. Eso es un negocio muy rentable. Y hoy la ONU hace lo mismo. Envía soldados a países en conflicto, con la finalidad supuestamente de proteger la paz, pero cobran millones de dólares y se hacen cada vez más ricos. Entonces, en la década de 1760, Mayer Rothschild, que se había cambiado de apellido, se asocia con el príncipe Guillermo de Europa
y comienzan a negociar. Recuerden que Rothschild era habilidoso para las finanzas y poco a poco se va ganando el favor de la realeza, que más tarde la casa Rothschild lograría dominar todas esas casas reales a través de su poder económico. Entonces Rothschild comienza a adquirir poder, un poder basado en el dinero, y se convierte en uno de los colaboradores más cercanos del príncipe Guillermo. Y de pronto Rothschild descubre que prestar dinero a los gobiernos y la realeza es más rentable que prestar dinero a las personas, ya que los préstamos son más grandes y están asegurados por los impuestos de la nación. Pasó muy poco tiempo y todos los gobiernos del mundo, todas las monarquías del mundo, todos los municipios del mundo están endeudados. Quiero que comprendas que esto tuvo su origen aquí. Nunca te has puesto a pensar cómo es posible que todos los gobiernos del mundo estén endeudados cuando cualquiera de ellos puede emitir su propia moneda y ser independiente. Sin embargo, un plan satánico ha hecho que a pesar que en tu país se emita moneda, tu país no es independiente, porque su moneda no vale nada, puesto que está atado al Banco Central del Mundo, que justamente es un banco Rothschild. Ahora llegamos a 1770, un año clave en la historia de la humanidad. Allí Rothschild redacta un proyecto para la creación de los Illuminati y le encarga la formulación de ese proyecto a Adam Weishaupt, un judío ashkenazi. Mayer Rothschild establece sus bases, pero Weishaupt se encarga de su creación. Los Illuminati se basarían en las enseñanzas del Talmud, que son enseñanzas rabínicas. El nombre Illuminati para ti suena algo extraño, pero para ellos era muy importante. Illuminati era un término muy apropiado para Rothschild y sus ideas, ya que Illuminati es un término luciferino, que significa guardianes de la luz. Seguramente has escuchado hablar mucho de los Illuminati. Aquí te doy algunos datos familiares de los Rothschild. Ellos se casaban entre ellos, no se mezclan con quienes no pertenecen a la familia. No sé si sabes de esto, pero es muy propio de las sociedades secretas. De esta forma se va creando una dinastía que actualmente controla el mundo entero. En 1776, Adam Weishaupt finalmente y en forma oficial completa la creación de los Illuminati. Fue el 1 de mayo de 1776. Ahora estarás entendiendo por qué el Día del Trabajo lo celebran el 1 de mayo. Esa fecha es completamente satánica. Ahora bien, el propósito de los Illuminati era dividir a las masas a través de medios políticos, económicos y religiosos. La idea era generar incidentes entre esas personas, con el fin de provocar luchas en las masas, entre tanto que las partes en conflicto serían financiadas y armadas por los Illuminati, con el propósito final de destruir los gobiernos nacionales y establecer un único gobierno mundial. Quizá este propósito te resulte diabólico, pero es exactamente eso. Los Illuminati tenían como objetivo crear guerras, conflictos sindicales y financiar las armas de ambas partes. Ahora estarás entendiendo quiénes crearon y financian el grupo Hamas en el Medio Oriente. Entonces, ese año 1776, Weishaupt se infiltra en la orden de los masones con esta doctrina Illuminati y se apodera de los masones rápidamente bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. ¿Te suena familiar? En tu escuela te hablaron de eso, ¿cierto? Y ahí tienen la G de Gog. Entonces vemos que los Illuminati fueron creados y financiados por la casa Rothschild y hasta la actualidad sigue así. Ahora bien, aquí les menciono los objetivos de los Illuminati
Illuminati. Número 1. Utilizar el dinero y el soborno sexual con la finalidad de controlar a los hombres de mayor jerarquía en los gobiernos. Esa estrategia viene del abismo, patrocinado por el principado satánico llamado Jezabel. Y una vez que los Illuminatis lograban atrapar a un hombre de jerarquía, lo tenían amarrados a esa sociedad secreta, y si alguien quería salirse, estaban amenazados de muerte y difamación. Segundo objetivo, vincularse en colegios y universidades para relacionarse con estudiantes a través de becas. Las becas son financiadas por los Illuminatis, amigo. Las principales universidades con más prestigio son financiadas por estos Illuminatis, y estos estudiantes financiados por los Illuminatis serían usados para controlar las decisiones de los gobiernos. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes están detrás de los grandes intelectuales del mundo? Objetivo número 3. Obtener el absoluto control de la prensa, de modo que todas las noticias y toda la información pudiera ser torcida y adulterada, con la finalidad de inducir a las masas para que crean que la única solución a todos los problemas es la creación de un solo gobierno mundial. Todo lo que tú ves en la televisión, en la radio, en los periódicos, todo absolutamente está manipulado. Solo puedes encontrar información veraz en canales de información independiente. Por ahora es así, y mientras no controlen el Internet, para lo cual falta muy poco, entonces de entrada ya tienes 4 propósitos completamente satánicos, porque esto se puso por escrito en 1776 y comenzó a instrumentarse. Llegamos a 1784 y aquí los Illuminati deciden algo que cambió el mundo. Adam Weishaupt emitió una orden según la cual la Revolución Francesa debería comenzar bajo la figura de Maximiliano Robespierre. Dicha revolución tuvo éxito entre 1789 y 1793. Aquí en la imagen tienes un sello francés conmemorando la Revolución Francesa. Quiero que comiences a entender los símbolos. ¿Por qué el gobierno francés coloca como símbolo el ojo que todo lo ve? Es obvio, la Revolución Francesa fue dirigida por aquella casa que creó a los Illuminatis. Ahora llegamos al año 1790 y aparece una frase absolutamente satánica que muchos de ustedes lo conocen. Mayer Rothschild afirma: permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no tendré por qué preocuparme de quién emite las leyes. Quiero que entiendas que hasta ese momento los Illuminatis no emitían el dinero de ninguna nación. Ellos financiaban naciones, financiaban gobiernos, pero todavía la emisión del dinero y las monedas eran hechas por los gobiernos. Pero en 1790 aparece una frase premonitoria: permítanme emitir y controlar el dinero de una nación. Él estaba afirmando algo que iba a ocurrir. Él, en forma presencial y privada, se iba a encargar de emitir y controlar el dinero de una nación, y así nunca más tendría que preocuparse de quienes emiten las leyes y continuar con su plan. ¿Y cuál crees que fue el país que eligió? Los Estados Unidos de Norteamérica. Quizá no lo sabes, pero en 1791, un año después de esa afirmación satánica, los Rothschild obtuvieron el control de la emisión de dinero de una nación, el control total. Lo hicieron a través de Alexander Hamilton, que fue su agente en el gabinete de George Washington, y así se creó el primer banco central en los Estados Unidos. Quizás tú creas que el gobierno de los Estados Unidos
Unidos emite su propia moneda. Eso lo hace el gobierno de tu país, pero con dependencia total del Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Pero el gobierno de los Estados Unidos no emite su papel moneda. El que lo emite es la Casa del Escudo Rojo. Y a partir de 1791, Mayer Rothschild se apoderó de la emisión de la moneda de todos los países. Inglaterra fue otro de los países clave que cayó en manos de los Rothschild, los cuales se apoderaron de toda la riqueza de Inglaterra a través de la batalla de Waterloo, la cual se libró entre Inglaterra y Francia. En esa batalla Inglaterra estaba dirigido por el general Wellington y Francia estaba dirigido por Napoleón. Ambos bandos de la guerra estaban financiados por los Rothschild. Aquí viene la estrategia satánica de los Rothschild. Cuando finalizó la batalla de Waterloo, ganada por Inglaterra, un mensajero de los Rothschild dio la noticia a sus amos con 24 horas de anticipación antes que la mensajería de Wellington informara lo que estaba pasando. En ese momento los banqueros británicos que negociaban en la bolsa de valores fueron mentidos diciendo que Inglaterra había perdido la guerra, cuando en realidad habían ganado. Pero los Rothschild le mintieron a los banqueros británicos, quienes desesperados vendieron sus bonos. Tú sabes lo que ocurre cuando se venden bonos desesperadamente. Inmediatamente su valor cae en picada. Por lo tanto, el valor de la bolsa de los banqueros británicos se desplomó, momento que fue aprovechado por los Rothschild y compraron todos los bonos de Inglaterra. Pero cuando la noticia real llegó de que Inglaterra había ganado la guerra, los Rothschild comenzaron a vender los bonos a un costo elevadísimo. La ganancia fue 20-1. Así fue como los Rothschild se adueñaron prácticamente de toda la riqueza de Inglaterra. Esto dio a la familia Rothschild el control total de la economía británica. Tenían en su poder todos los bonos y con ello se apoderaron del Banco Central de Inglaterra. Al final del siglo XIX, se estima que la familia Rothschild controlaba la mitad de la riqueza del mundo. En tan solo un siglo y unas pocas décadas, increíble, en tan corto tiempo ya estaban en condiciones de comenzar a proponer un gobierno mundial. Muchos de los gobiernos europeos estaban en deuda con los Rothschild, así que ellos pensaron que podrían usar eso como herramienta de negociación. Sin embargo, el zar Alejandro I de Rusia, que no había sucumbido al banco Rothschild, no estaba de acuerdo con el plan, de modo que el plan de dominación Rothschild fracasó en esa oportunidad en 1815, y los Rothschild aprendieron una lección. El control del gobierno mundial solo podría darse con el control de todos los bancos centrales del mundo, y esa oposición del zar Alejandro le costó su vida y de su familia más tarde. Nathan Rothschild juró que algún día él o sus hijos destruirían toda la familia del zar Alejandro I, y así sucedió. Años más tarde, los Rothschild, después de haber fundado a los bolcheviques, cumplieron su promesa. Toda la familia del zar Alejandro I fue vilmente asesinado. Ahora comprendes que todo lo que sucedió en la historia no es casualidad, sino que todo tenía que ver con este proyecto patrocinado por el mismo Ashatan. En 1823 los Rothschild se hacen cargo de todas las operaciones de la Iglesia Católica en todo el mundo. Se apoderaron también del Vaticano, y no solo eso, los Rothschild se apoderaron de toda la fortuna de las grandes familias del mundo. Ahora llegamos al año 1848, donde Carlos Marx publica su libro El Manifiesto Comunista, que más tarde, junto con las ideas de Friedrich Nietzsche, se usarían para promover las dos primeras guerras mundiales
mundiales. ¿Y quiénes estaban detrás de la financiación de estos pensadores de ese tiempo? Fueron financiados por los Rothschild. Fíjense que la estrategia consiste en crear dos bandos opuestos, lavándole el cerebro a la gente, con filosofías huecas, para que después se maten entre ellos. Ahora llegamos a 1871. Allí un general americano llamado Albert Pike, hombre fundamental en la historia de la humanidad, porque fue uno de los grandes hacedores y continuadores de los proyectos Illuminati. Albert Pike había sido introducido a los Illuminati por el italiano Giuseppe Mazzini. En ese año 1871, Pike completa su plan militar acerca de las 3 guerras mundiales y varias revoluciones en todo el mundo, llevando así al mundo a la etapa final de la gran conspiración. La Primera Guerra Mundial se causaría con la finalidad de destruir al zar de Rusia, según lo prometido por Nathan Rothschild en 1815. ¿Recuerdas que el zar le había negado el control del Banco Central de Rusia a Nathan Rothschild? El zar sería sustituido por el comunismo, que sería utilizado para atacar la monarquía. Las diferencias entre el Imperio Británico y el alemán se usarían para fomentar la Primera Guerra Mundial. Vayamos a la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra se usaría para fomentar el odio entre el fascismo y el sionismo político, dándole más poder al sionismo. Tanto el fascismo como el sionismo fueron creados por los Rothschild. Quizás te sorprenderán estas afirmaciones, pero lo que más te va a sorprender es lo que viene a continuación. La Tercera Guerra Mundial se produciría, fomentando el odio entre el mundo musulmán y los sionistas. Mientras eso sucede, el proyecto indica que las demás naciones se unirían al conflicto obligatoriamente. Eso es lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente. Los que han provocado esta guerra son la Casa del Escudo Rojo. Ellos están detrás de la creación del grupo Hamas y lo financian para llevar a cabo sus planes diabólicos de dominación mundial. En 1895, Edmund James de Rothschild visita Palestina. Fíjate que aquí comienza otro proceso muy importante que está afectando al mundo entero, porque está por suceder la Tercera Guerra Mundial y esta guerra va a tener como chispa el Medio Oriente. Y observa que eso comenzó a gestarse a partir de 1895. Ese año James Rothschild visita Palestina y posteriormente provee los fondos para fundar las primeras colonias del sionismo judío, con el objetivo a largo plazo de crear un estado financiado por los Rothschild. Las primeras colonias sionistas no llegaron a la tierra prometida, inspiradas por el creador Yahweh Elohim, no. La intención era crear un estado sionista para luego establecer un gobierno mundial, cuya capital sería el Medio Oriente. En 1897, los Rothschild fundan el Congreso Sionista para promover el sionismo político. En estos congresos de los Rothschild aparece un personaje muy conocido llamado Theodor Herzl. Él fue elegido como presidente de la organización sionista y adopta como bandera del Estado en formación nada menos que el hexagrama rojo de los Rothschild. Aquí en la imagen tienes el hexagrama rojo y la bandera del Estado de Israel. Esa bandera de Israel se estableció como bandera oficial 51 años más tarde, en 1948, cuando se funda el Estado de Israel. La pregunta es, ¿cómo es posible que un país que supuestamente tenía como intención reunir a los dispersos de Jacob allá en el Medio Oriente utilice como símbolo un hexagrama satánico? Es
Es impresionante cuando tú te das cuenta de la realidad. ¿Por qué no se utilizó otra simbología? Porque detrás de todo el sionismo está Shatán. Ahora llegamos a 1914, fecha clave en la historia de la humanidad. En 1914 ocurre lo que ya habían planificado décadas atrás. Inició la Primera Guerra Mundial. En esa guerra, es interesante que el dinero alemán de los Rothschild financió a Alemania y el dinero británico de los Rothschild financió a Inglaterra, y lo mismo pasó con Francia. Es decir, los patrocinadores de la Primera Guerra Mundial fueron estos siervos de Shatán. En la mitad de la Primera Guerra Mundial, año 1916, Alemania estaba ganando la guerra. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo dinero Rothschild, mucho mayor que Francia, Italia e Inglaterra. ¿Por qué los Rothschild, que financiaban la guerra, hacían esto? Porque los Rothschild no querían apoyar al zar de Rusia, quien estaba asociado con Francia, Italia e Inglaterra. Entonces se produjo un hecho significativo. Alemania, a pesar de estar ganando la guerra, ofreció el armisticio a Gran Bretaña sin exigir reparaciones de guerra, pero los Rothschild no estaban de acuerdo con eso, porque querían hacer más dinero con esta guerra. Entonces, en 1916, mientras los británicos estaban considerando esta oferta alemana, un agente Rothschild llamado Louis Brandeis envió una delegación sionista de Estados Unidos hacia Inglaterra, con la promesa de involucrar a los Estados Unidos para apoyar a los británicos, siempre y cuando Inglaterra se comprometiera a entregar la tierra de Palestina a los Rothschild. Recordemos que los Rothschild ya estaban planificando apoderarse de las tierras palestinas, con la finalidad de crear el Estado sionista de Israel. Para lograr eso, ya habían enviado ciertos colonos a Palestina, con la financiación Rothschild. Los Rothschild querían la tierra de Palestina por las siguientes razones. Ellos tenían grandes intereses comerciales en el Medio Oriente. Deseaban su propio estado en esa área, junto con sus propias fuerzas armadas, que podían utilizar como arma frente a cualquier estado que amenazara sus intereses. Aquí tenemos la foto de Louis Brandeis, y en la foto del costado tenemos a ese mismo personaje en Palestina en 1919, junto a soldados británicos, y ahí también aparece Chaim Weizmann, quien fue el primer presidente de Israel años después. Es decir que, mientras que se iba desarrollando la Primera Guerra Mundial, los Rothschild, que financiaban todas las partes, iban creando un escenario muy favorable para que después de la guerra apoderarse de las tierras palestinas y crear el Estado sionista de Israel. Entonces los británicos aceptaron la ayuda de Estados Unidos a cambio de entregarle las tierras palestinas a los Rothschild. En ese momento y de repente, la prensa de Estados Unidos cambió por completo. Todos los periódicos importantes que hasta ese momento estaban a favor de Alemania comenzaron a lanzar piezas publicitarias en contra de Alemania, y allí comenzó una difamación y una mentira brutal, con portadas de periódicos que decían: los soldados alemanes matan enfermeras y asesinan bebés. Esto lo hacían con el fin de manipular la opinión pública norteamericana en contra de los alemanes, lo mismo que hacen hoy en contra de los musulmanes. Y es interesante que este mismo año 1916 estaba haciendo su campaña de reelección Woodrow Wilson bajo el lema Woodrow Wilson 1916, él nos mantendrá fuera de la guerra. Pero después que gana la reelección, Wilson, controlado por los Rothschild, más tarde mete a los Estados Unidos en la guerra para asegurar que los Rothschild obtuvieran la tierra de Palestina. Hasta aquí vamos a avanzar. Por la tarde veremos el desenlace final.
Lucas 12:2 nos dice: porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien sáquenla a la aur. Vamos a continuar con la enseñanza. Nos habíamos quedado en el año 1916. Ese año el presidente Woodrow Wilson mete a los Estados Unidos en la guerra para asegurar que Inglaterra le diera la tierra de los palestinos a los Rothschild. Estados Unidos declara la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Con todo esto, los Rothschild reclaman a Inglaterra la promesa por escrito acerca de obtener las tierras palestinas. En ese contexto ocurre la famosísima Declaración de Balfour, donde el ministro de Exteriores británico, Arthur James Balfour, redactó un borrador de esa carta que se conoce comúnmente como la Declaración Balfour. Allí tienen en la imagen de lo que fue la carta original. Vamos a leer la traducción a continuación. Ministerio de Relaciones Exteriores, 2 de noviembre de 1917. Estimado Lord Rothschild, tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones sionistas judías que ha sido presentado y aprobado por el Consejo de Ministros. El gobierno de Su Majestad mira favorablemente la creación en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Le agradecería poner esta declaración en la Federación Sionista. Le saluda atentamente James Arthur Balfour. Quiero que prestes mucha atención a esta carta, bajo el cual el gobierno británico concedía la tierra de Palestina a los Rothschild a través de las organizaciones sionistas. En este punto ya estarás entendiendo mucho mejor quiénes están detrás de la creación del Estado de Israel. No es el creador Yahweh Elohim, sino más bien es el mismísimo Hashatán quien está detrás de todo esto. En ese mismo año 1917, los Rothschild ordenan la ejecución por medio de los bolcheviques que estaban bajo su control, la ejecución del zar Nicolás II y de toda su familia en Rusia. Así fue como los Rothschild cumplieron su venganza que había jurado Nathan Rothschild en 1815. Esta masacre de la familia del zar Nicolás servía también para mostrar al mundo lo que sucede cuando alguien intenta oponerse a los Rothschild. Ahora estamos en 1919. En este punto, los alemanes se dieron cuenta que habían sido traicionados por los Estados Unidos. Los alemanes no entendían por qué los Estados Unidos se habían puesto en su contra, si nada habían hecho los alemanes en contra de los norteamericanos, y el verdadero motivo fue la promesa del gobierno británico de conceder Palestina a cambio de la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Llegamos a 1933. En este año ocurre algo extraño. El presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, imparte la orden de incluir en cada billete de $1 el ojo que todo lo ve, junto con el lema Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos, y ustedes ya conocen la simbología satánica que oculta el billete de $1. Ahora
llegamos a 1945. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, en este año los Rothschild dieron un paso gigantesco hacia su objetivo de dominar el mundo. Al final de la Primera Guerra Mundial fue creado la Liga de las Naciones, que tuvo un periodo muy cortito. Pero ahora sí, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, los Rothschild logran crear su gran instrumento de control político a nivel mundial, las Naciones Unidas o la ONU. La ONU tiene hoy el control total de lo que ocurre en el Ministerio de Salud de tu país, en la educación, etc. Todas las pandemias lo provocan ellos y luego sacan los aguijones para inyectar veneno en la gente. De esta forma asesinan personas de manera muy sutil. En 1947, los británicos transfieren el control de Palestina a la ONU. Es decir, ¿qué hizo Inglaterra? Se sacó de encima el problema y se lo dio a las Naciones Unidas. La resolución número 181 de la ONU, emitida en 1947, dividió Palestina en dos estados, uno sionista y otro árabe, con Jerusalén debiendo permanecer como zona internacional de libre acceso. Esa transferencia fue programada para el año siguiente, para el 15 de mayo de 1948. En realidad, las Naciones Unidas no tienen ningún derecho legítimo para entregar la tierra de los palestinos a los judíos sionistas. En esos momentos, los palestinos eran dueños del 94% de la tierra prometida, y solo un 6% de judíos sionistas ocupaban la zona. Sin embargo, la resolución 181 de la ONU le concedió al sionismo el 57% de la tierra y le dio 43% a los palestinos. Era una injusticia brutal. Prácticamente los estaban desalojando por completo. Aquí en esta imagen tú vas a ver lo que ocurrió desde 1946 hasta el año 2010. Lo que tú ves en blanco correspondía a la tierra de los palestinos hasta 1946. La zona en blanco correspondía a los palestinos y la zona en negro correspondía a los judíos sionistas. Pero en 1947 se reparte esa zona y las Naciones Unidas le dan el 47% a los palestinos y el 53% a los sionistas. Tú observas claramente una invasión de los sionistas, y en 1967 ocurre algo mucho peor. Los sionistas ya casi toman el control total del territorio palestino. Y fíjate en el mapa del año 2010, el Estado de Israel sionista se apoderó casi al 100% del territorio de los palestinos. Ahora llegamos a 1948. Recordemos que el 15 de mayo fue la fecha acordada para la creación del Estado de Israel. El presidente Harry Truman había sido sobornado por los Rothschild por $2 millones que fueron utilizados para su campaña presidencial, y Truman reconoció a Israel como un Estado soberano. Y si tú revisas los hechos, Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Israel como Estado. Solo demoró 11 minutos después de su creación. Todo eso estaba planeado por los Rothschild. Ahora entenderán por qué Estados Unidos tiene una buena relación diplomática con el Estado de Israel. Ambos estados son controlados por los Rothschild. Ahora, para finalizar el tema y entrar en el eclipse, vamos a hablar de la bandera de Israel y su conexión con el hexagrama rojo de la familia Rothschild. En ese año 1948, bajo la influencia de Theodor Herzl, se creó la bandera de Israel. Se dio a conocer a pesar que había una tremenda oposición interna, debido a que el emblema de la bandera es una versión en color azul del sello rojo de los Rothschild. Esta estrella muchos lo llaman la estrella de David,
David, pero esta estrella no tiene nada que ver con el rey David. Esta estrella es satánica. Y aquí te va las razones. Número 1. El hexagrama es el símbolo de Baal o Moloch. Este hexagrama fue utilizado por las religiones esotéricas antiguas como el símbolo de Moloch, quien exigía sacrificios de bebés. Número 2. El hexagrama se ha utilizado para representar a Saturno, y Saturno es el antiguo nombre de Ashatán. Si el Estado de Israel fuera el pueblo del pacto, no tendría por qué usar el hexagrama del diablo, pero ellos lo usan como emblema nacional para honrar a su padre Lucifer. Entonces, esta es la verdadera historia oculta detrás de la creación del Estado de Israel. Muchos no conocen esta historia y piensan que el Estado de Israel fue fundado por Yahweh Elohim, e incluso toman un verso del Tanaj para sustentar eso. Ishaya 66:8 nos dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Tziún estuvo de parto, dio a Ahur sus hijos. Este verso se refiere a la simiente auténtica del pacto. Ese nacer que se anuncia en un solo día se va a cumplir cuando Yahshua regrese por segunda vez y establezca su reinado milenial. Ahí todos sus elegidos heredarán la tierra prometida. El Yasharel será una sola nación, desde la cual Yahshua regirá todas las naciones con vara de hierro. Pero antes que llegue ese suceso, ¿qué hizo Ashatán? Invadió la tierra prometida a través del sionismo judío, haciéndole creer al mundo entero que el Estado de Israel es el verdadero pueblo del pacto. ¡Qué mentira más grande del diablo! Y muchos de ustedes se han tragado esa mentira y por eso apoyan al Estado de Israel. Pero ahora ya sabes la verdad acerca de los orígenes oscuros del Estado de Israel. Ahora entremos al eclipse penumbral del 28 de octubre del 2023. Este eclipse está ocurriendo en la cabeza de Cetus y justo a la altura de la boca del Cordero. ¿A quién representa ese Cordero? A Yahshua. Es decir, Yahshua está a punto de vomitar de la asamblea a los creyentes tibios que no se deciden. Los va a vomitar de su boca y los va a entregar en manos de Cetus para que esta bestia les arranque la cabeza por rebeldes. Este eclipse penumbral tiene que ver con la asamblea, y la confirmación de eso es la posición del sol en la constelación de Betulá. Betulá representa al pueblo de Yahweh Elohim, y fíjense que el sol está a la altura del pie de Betulá en el momento del eclipse, y todos sabemos que el pie representa juicio. Revelaciones dice claramente que Yahshua pisará en el lagar de su ira a los rebeldes, y fíjense que el planeta Marte y Mercurio están en conjunción, dirigiéndose a la constelación de la balanza, y ustedes saben que Marte representa la guerra, y Mercurio representa al mensajero o malaj de Yahweh, el cual es Yahshua. Es decir, Yahshua está a punto de pesar en balanza esta guerra que el Estado sionista de Israel comenzó contra la simiente del pacto. Detrás de esta guerra está el sionismo judío, y con este capítulo lo hemos demostrado con todo detalle. Hemos examinado los orígenes del Estado de Israel en base a una línea de tiempo. Por tanto, no es ninguna especulación. El Estado de Israel es la creación de los Rothschild, y toda esta guerra que iniciaron es parte de su agenda satánica. Pero Yahshua va a pesar en balanza todas esas acciones y los va a meter en el fuego de la tribulación a estos sionistas. Esta guerra que iniciaron los
sionistas se va a quedar permanentemente. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense en la fecha turática en que está ocurriendo el eclipse penumbral. Está ocurriendo en la semana de Shekanyá, y Shekanyá viene de la raíz Shakan, que significa quedarse permanentemente. Es decir, este conflicto que inició la élite sionista se va a quedar permanentemente. Esta guerra no va a parar. Albert Pike, agente de los Rothschild, dice claramente en su libro acerca de las 3 guerras mundiales: la tercera guerra mundial será promovido a través del odio entre el mundo musulmán y el sionismo. Y eso es exactamente lo que hoy está sucediendo. Los planes sionistas ya están tomando lugar. Esta guerra del Medio Oriente va a hacer estallar la tercera guerra mundial. Ahora bien, hubo 2 eclipses consecutivos en estos días, el 14 y el 28 de octubre. Y lo que llama la atención de estos 2 eclipses es que están separados en 14 días el uno del otro. El número 14 representa el Pesaj, donde se sacrificaba un cordero. Y curiosamente, el eclipse penumbral está ocurriendo en la constelación del Cordero, lo cual significa que algo grande se viene para el próximo Pesaj. Y curiosamente, el próximo eclipse que viene va a ocurrir el 24 de marzo del 2024. Va a ocurrir el próximo año turático, justo un poco antes que celebremos el Pesaj, lo cual es una confirmación que este eclipse penumbral del 28 de octubre está anunciando que algo mucho peor está por suceder en el mundo. ¿Qué va a suceder allá en el Medio Oriente? Bueno, el siguiente verso nos da la respuesta. Tehilim 23:4 nos dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La frase valle de sombra viene de la raíz hebrea tzalal, que significa sombrear, penumbra, oscurecer. Se vienen tiempos muy oscuros. Tan peligroso será el tiempo que viene, que Ishaya lo describe de la siguiente forma: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su kabut. Aquí hay 2 palabras claves que llaman la atención: tinieblas y oscuridad. La palabra tinieblas viene del hebreo joshek, que significa también miseria, destrucción, muerte. Aquí aparece implícito los jinetes de revelaciones. La miseria representa al hambre, tercer sello, caballo negro. La destrucción representa la guerra, segundo sello, caballo rojo. Y la muerte representa al cuarto jinete de revelaciones, el caballo amarillo, cuyo jinete es la mismísima muerte. Por tanto, en la palabra Joshek, traducido como tinieblas, está codificado los últimos 3 jinetes de revelaciones, los más catastróficos. El primer jinete es la falsa paz, pero después le sigue la guerra, el hambre y finalmente la muerte. A ese escenario escalofriante, la humanidad se dirige. El profeta Ishaya dice claramente: he aquí que tinieblas, Joshek, cubrirán la tierra. Esa acción está representado en el eclipse penumbral, donde la luna queda completamente oscurecida. La luna está supuesta a reflejar la aur del sol, y fíjense en el porcentaje de oscuridad que provoca este eclipse. El 92.14% del planeta Tierra ha quedado cubierto de oscuridad o penumbra. Casi el 100% de la Tierra ha sido cubierto por tinieblas. Solo un 8% está en aur o claridad, lo cual significa que solo un 8% de toda la Tierra realmente está entendiendo la realidad de las cosas y se está preparando. Pero el 92% de la humanidad está completamente en tinieblas. Los propios datos numéricos del eclipse dan testificar de
de ello? Yahweh está mostrando por medio del eclipse penumbral del 28 de octubre que la humanidad entera está hecho un desastre. No guardan sus mandatos y están muertos en sus delitos y transgresiones. Esa es la triste condición del planeta entero en estos momentos. La segunda palabra clave que aparece en este verso de Ishaya es la palabra oscuridad, que viene de una raíz hebrea distinta. Viene de la raíz arafel, que significa penumbra. Es decir, el eclipse penumbral está anunciando proféticamente que el verso que acabamos de leer de Ishaya 62 ya está comenzando a entrar en escena. El verso dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero aquí viene la excepción: mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su kabut. Es decir, siempre habrá un pequeño remanente que no estará en tinieblas. ¿Qué porcentaje de la tierra fue puesto en penumbra con este eclipse lunar? El 92% de la tierra. El 92% quedó en tinieblas y solo el 8% estaba en claridad o aur. ¿Se dan cuenta? La misma naturaleza del eclipse nos explica la profecía de Ishaya 62. Regresemos al Tehilim 23:4 que habíamos leído. El texto dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este verso se menciona un requisito clave para que usted pueda caminar en el valle de sombra y de muerte sin que pierda la vida. Aquí dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Para qué servía el cayado del pastor? Para corregir a las ovejas. El pastor, cada vez que veía una oveja salirse del redil, tomaba su cayado, que tenía una especie de gancho, y lo ponía en el cuello de la oveja rebelde y lo jalaba hacia el redil. Eso era una especie de corrección hacia la oveja rebelde. Y lo mismo se aplica a nosotros. El buen pastor Yahshua nos tiene que corregir y disciplinar si estamos entrando en la tangente. Pero ay de aquella oveja que no quiera la corrección. ¿Qué le va a pasar a esa oveja rebelde que no quiere ser disciplinado? El valle de sombra y de muerte, la tribulación, se lo va a tragar vivo. Aquí el Tehilim 23:4 dice claramente: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero hay un requisito clave para caminar por ese valle y no ser aniquilado. El texto dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Se dan cuenta? Para que usted ande en el valle de sombra y de muerte sin que le pase nada, has tenido que ser disciplinado por Yahweh Elohim. ¿Quién de ustedes no necesita disciplina? Levante la mano la persona que ha vivido irreprensible y que nunca ha sido disciplinado. No existe esa persona. Todos en algún punto hemos sido disciplinados y aquí estamos. Incluso Shaulo, uno de los emisarios con mayor trayectoria, fue disciplinado. Fíjense lo que él dice. Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, usted nunca va a producir frutos de justicia a menos que haya sido disciplinado. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ser disciplinados por Yahweh? La gran mayoría rechaza y rechazará la disciplina. Por eso serán echados en penumbra. La palabra penumbra ya vimos que viene de la raíz hebrea arafel. Esta palabra tiene una conexión interesante con el eclipse penumbral que estamos examinando. Fíjense en las letras hebreas de la palabra arafel. Arafel se escribe con 4 letras hebreas: Ain, Resh, Pei y Lamed. La letra Ain, según su pictografía, significa ojo, mirar. La
La letra Resh, según su pictografía, significa cabeza. La letra Pei tiene una pictografía de una boca. Su significado literalmente es eso, boca. Y finalmente la letra Lamed significa callado. ¿Quién manejaba un callado? La persona que ejercía autoridad sobre las ovejas. Por ende, la letra Lamed significa también autoridad. Ahora fíjense, ¿qué sucede si juntamos estos 4 significados asociados a la palabra traducido como penumbra? Se forma un significado escalofriante. ¿Qué significado se forma? Mira la cabeza y la boca de tu autoridad. ¿Quién es esa autoridad? Bueno, observen bien el eclipse penumbral. ¿En la cabeza de quién está ocurriendo el eclipse? En la cabeza del monstruo marino Cetus. Ese monstruo representa al diablo. ¿Y cuántos de ustedes saben que Ashatan tiene autoridad sobre ti cuando Elohim te entrega en sus manos? Ashatan es una autoridad, amigos, aún siendo de las tinieblas, pero tiene autoridad sobre todos los desobedientes. Y fíjense que el eclipse está ocurriendo a la altura de la boca del Cordero. Eso significa que Yeshua va a vomitar a todos aquellos que no quieran disciplina. Los va a vomitar y los va a entregar a la autoridad de Cetus. Este monstruo marino se va a tragar a todos esos Jonás que son rebeldes. Entonces, la enseñanza de la palabra Arafel se resume en la siguiente frase: mira la cabeza y la boca de tu autoridad. Eso es lo que nos enseña la palabra traducido como penumbra Arafel. Y aquí les viene un dato interesante. La palabra Arafel tiene un valor numérico de 380. Y si sumamos sus cifras nos da 3 más 8 más 0 es igual a 11. Y el eclipse penumbral está ocurriendo el día 11 del 8º mes. ¿Simple casualidad? No. Todo tiene una conexión celestial. El número 380, si lo miramos de derecha a izquierda, nos da el número 83. ¿Y qué dice el Teilim 83? Es un Teilim que habla de la guerra que enfrentará el pueblo del pacto para entrar en dolores de parto. Y vimos que el anterior eclipse del 14 de octubre anunciaba que esos dolores de parto ya están comenzando. Ese anterior eclipse estaba ocurriendo justo en el vientre de Betulá, y Betulá representa el pueblo de Yasharel. Por tanto, este segundo eclipse del 28 de octubre confirma una vez más que estamos entrando en la etapa de dolores de parto, y después de esta etapa se viene la tribulación. Ahora pongan atención a esto. Fíjense que el foco de este eclipse penumbral viene desde el oriente, llega a la tierra prometida y luego toca África. Ahora fíjense que el eclipse anterior del 14 de octubre vino desde Estados Unidos, cruzó Centroamérica y llegó hasta Sudamérica y se fue en dirección del oriente. Si se dan cuenta, estos 2 eclipses consecutivos apuntan hacia el Medio Oriente, la tierra prometida. ¿Qué significa la trayectoria de estos 2 eclipses consecutivos? Bueno, el siguiente verso nos da la respuesta. Ishaya 43 del 5 al 7 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para Kabut mía los he creado, los formé y los hice. En este verso están descritos las trayectorias de estos 2 eclipses. Fíjense en la frase: del oriente traeré tu generación. Esa descripción hace referencia al eclipse penumbral del 28 de octubre, que viene desde el oriente. Y la frase del occidente te recogeré hace referencia al eclipse anular del 14 de octubre, que viene desde el occidente y se va hacia el oriente. Es decir, con estos 2 eclipses consecutivos, Yahweh nos está diciendo lo siguiente: se acerca el tiempo de la tribulación y la
la gran tribulación, pero también se acerca la reunión de las 12 tribus dispersas. Yahweh nos reunirá a todos en la tierra prometida. Daniel habló de este evento en el siguiente verso. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Estos 2 eclipses están cubriendo todo el globo terráqueo. El eclipse del 14 de octubre cubrió el occidente, y el eclipse del 28 de octubre cubrió el oriente. Es decir, el tiempo de angustia va a cubrir el mundo entero, pero esa angustia va a revelar la simiente del pacto. Todos ustedes saben que antes de que nazca el bebé, primero vienen los dolores de parto y la angustia del alumbrar. Lo mismo se aplica al pueblo del pacto. Primero viene el tiempo de angustia de Jacob y después se revela la semilla Kadush. Es tiempo de arreglar nuestras lámparas y preparar mucho aceite, porque se viene un tiempo de oscuridad terrible. Tehilim 132:17. He dispuesto lámpara a mi ungido. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua perpetuidad.